Empezamos entonces con la política económica. Bueno, ¿qué es la política económica? Son las acciones, las decisiones que van a tomar las autoridades en los países para influir en la economía. ¿Para qué queremos influir en la economía? Bueno, cuando hay problemas de crisis económicas, podemos hacer que pasen, que nos arrastren, o podemos tratar de aminorar los efectos de las crisis. Pasó en 1929 que con la crisis de Estados Unidos, antes de la crisis no existía macroeconomía y solo existía microeconomía o la economía clásica, donde se planteaba, y han de recordar a Adam Smith, que decía que en el mercado no es necesario que los gobiernos se metan, que había una mano invisible en el mercado que hacía que los intereses de los vendedores llegaran a un acuerdo con los intereses de los compradores y que se llegaba a un equilibrio, que todo funcionaba bien sin necesidad de la participación de gobiernos o de factores externos. Cuando se dio la crisis de 1929, se dieron cuenta que no era fácil salir, no así solito que se arreglara, como decía Adam Smith, pues no pasaba. Entonces surge John Keynes como padre, ahora se le llama, de la macroeconomía, y plantea que sí es necesario que el gobierno intervenga para estimular el salir de las crisis económicas, y ya sabiendo que en el ciclo económico es inevitable la crisis, entonces vamos a tratar como gobierno de aminorar los impactos de las crisis. Y vamos a tratar de que cuando vayamos hacia arriba, pues tratemos de estar el mayor tiempo posible arriba antes de caer. Sabemos que caer es inevitable, es parte del ciclo, ¿sale? Entonces la política económica surge con la macroeconomía como los intentos de las autoridades en un país para tratar de tener una economía estable y, aparte de estable, impulsarla al crecimiento, ¿sale? Por eso dice aquí que pretendemos controlar la economía, tener estabilidad, crecimiento económico y establecer las directrices para el buen funcionamiento. Entonces les mencionaba, muchas veces nos preguntamos, o si nos preguntan para qué existe un gobierno, pensamos que para que haya orden, y no, de hecho no es el objetivo primordial. El objetivo primordial es mantener la economía e impulsarla al crecimiento. A lo mejor en nuestro país, por el hecho de habernos equivocado y pensar que solamente el gobierno está para tener orden, nos ha hecho que nuestros legisladores en su mayoría hayan sido gente egresada de la carrera de Derecho, que conoce de leyes, pero no tenemos muchos economistas que sepan o que entiendan la importancia de las acciones y decisiones que se toman, y que esto repercute en la vida no solamente de ellos, sino de los miles de millones de habitantes que hay en los diversos países. Sale aquí no solamente el nuestro, sino en el resto del mundo también. Entonces ahí radica la importancia de tener conciencia de a quién elegimos, ¿sale? Bueno, esos son otros temas de debate muy largo, pero bueno, vamos a continuar. Los objetivos de la política económica son el pleno empleo, la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Entonces esto es súper importante porque chéquense, o sea, ahorita como estamos en esta cuestión, pues todo esto es lo que no hay. Pleno empleo no hay, al contrario, o sea, los recursos, en el caso de las personas, pues el desempleo se incrementa, se sigue incrementando. Los precios ya empezamos a ver que son inestables, que ya empezaron a estar oscilando, estar subiendo. Y el crecimiento económico, olvídenlo, por el hecho de que no hay pleno empleo, no hay trabajo, las fábricas no están produciendo, entonces definitivamente no es posible hablar de crecimiento. Vamos a tratar de que el golpe no sea tan fuerte y pues no, ¿cómo decirlo? No hay posibilidad de que tengamos un crecimiento alto, y bueno, lo vemos en nuestra realidad. Sin embargo, estos son los objetivos que se tiene la política económica, y no por el hecho de que haya problemas esta política económica va a dejar de existir. Es importante saber también quién maneja la política económica, y dejen ver si lo puse por acá. Pues sí, parte lo puse acá. El SAT y el Banco de México. Y por aquí tengo otra. Acá está.
como parte de la política fiscal, los diputados y senadores son los que manejan esto. Entonces, a mí se me hace algo muy importante saber a quién le estamos confiando esto. Palabras como estas, a veces hasta, no sé, a nosotros mismos, decir, mantén el pleno empleo de tu país, estabiliza los precios, impulsa a tu país a crecer. ¿A quién le hemos conferido esta responsabilidad? A diputados y senadores que a veces no tienen ni la primaria terminada. Y yo sé que es respetable el no estudiar o no decidir estudiar, es respetable. Pero tener un puesto de responsabilidad y no tener la conciencia de lo que estamos haciendo, eso sí se me hace muy grave. Grave porque tenemos más de 600 personas en el Congreso de la Unión. Y a veces me pongo a pensar si de verdad son conscientes de esto. Esto no es fácil. Es muy difícil y creo que sabiendo, es necesario no solamente saber de economía, conocer a tu país, sino también tener mucho compromiso, mucha lealtad a tu patria. Y no quiero pensar que nuestros representantes carecen de eso. Definitivamente no todos, pero bueno, creo que me voy a desviar del tema si me sigo clavando con eso. El caso es que esto es lo que tiene que hacer un gobierno, compañeros. Esto, impulsarnos al crecimiento, darnos la estabilidad de los precios e impulsarnos a que todo el pleno empleo, ¿qué es el pleno empleo? Pues todas las personas trabajando, que haya capital y que todo el capital, toda la infraestructura se ocupe. Y últimamente estamos sabiendo que hay hospitales abandonados, hay construcciones abandonadas, entonces es desperdicio de capital. Y también que la tecnología esté en su auge. Sabemos también que pues por ahí vamos, pero definitivamente por ahí los organismos de ciencia y tecnología no puedo decir, al menos en la experiencia directa que he tenido, no puedo decir que los recursos que tienen los aplican como debería de ser. Pero les digo, nos vamos a salir del tema y no. Vamos a ver las herramientas. A ver, hay dos maneras de que nosotros podemos influir en la economía. ¿Para qué queremos influir? Pues chéquense, si no hiciéramos nada ahorita con este problema, se nos va a ir el desempleo de las manos. Con eso se nos van a ir los índices de pobreza, se nos va a ir los problemas de salud de la población y eso nos va a implicar invertirle más a la salud. Y entonces, ¿de dónde vamos a tener los recursos? Muchos otros gobiernos han optado por la deuda externa o la deuda con el Fondo Monetario o el Banco Mundial con organismos internacionales y eso genera otro problema de intereses, problema de que esos organismos te prestan dinero primero, no te lo dan luego. Y segundo, te lo dan, pero ellos te dicen cómo aplicarlo. Entonces, si ellos te dieran ese dinero, te podrían decir, implementa la reforma laboral, disminuye los salarios, cambia tus leyes y disminuye los salarios, y lo tienes que hacer. Entonces no es sencillo endeudarse con el resto del mundo o con ese tipo de organismos que su finalidad es financiar a los países que están en desarrollo o en el caso del Banco Mundial, financiar a los países que han tenido problemas como catástrofes naturales, guerras o lo que está pasando ahorita, ¿no? De hecho, el Fondo Monetario y el Banco Mundial están puestísimos para prestar dinero, pero cosas importantes a resaltar sobre eso es que ellos te dicen cómo vas a usar los recursos y los tienes que obedecer. Y implementan medidas que no son malas, no son organismos que quieran desestabilizar a tu país, pero te dictan unas medidas que tal vez no son las más adecuadas para nuestro país. No sé si nuestro país, ustedes piénsenlo, podría resistir una reforma laboral donde se reduzcan los salarios y se quiten todas las prestaciones. Yo creo que no. Ojalá que nunca caigamos en ese grado de depender del Fondo Monetario o el Banco Mundial en esos términos. Aparte de que, ejemplo, en el semestre pasado estábamos analizando esto de manera más directa en las clases normales y se mencionaba que en un país tardaron 16 años para aprobar el crédito. Entonces, bueno, todos esos problemas son, no quiero decir graves, pero son delicados y necesitamos tomar las mejores decisiones. Entonces,
vamos a manejar como país donde tenemos la libertad, como gobierno, perdón, donde tenemos la libertad de actuar es moviendo la política fiscal y la